Quedan aún 34 días para las elecciones generales en Honduras y los candidatos de las tres fuerzas políticas con probabilidades de ganar los sufragios continúan desarrollando intensas actividades en las principales ciudades y zonas del interior del país. Liberales, nacionalistas, aliancistas de oposición siguen copando los principales espacios y titulares de la prensa local, un ambiente del que no se excluyen los partidos minoritarios que cada fin de semana despliega sus actividades en la capacidad de sus posibilidades. El ambiente previo a las elecciones se desarrolla con normalidad, aunque persisten los reclamos contra transparencia del proceso político por la alianza de oposición y el Partido Liberal. El Tribunal Superior de Cuentas fiscaliza las cuentas de los candidatos a corporaciones municipales, mientras el órgano electoral cuenta con la observación internacional suficiente y rechazan por incongruentes a todos aquellos quienes amenazan con retirarse o desconocer el resultado de las elecciones. Luis Zelaya, presidenciable del Partido Liberal, se desplazó este domingo a dos municipios del occidente del país, La Esperanza e Intibucá, a donde llegó por tercera vez, en donde concentró a unas 5,000 personas en la gira denominada Hoy sí tenemos esperanza. En su elocución, el ex rector universitario subrayó en la historia, grandeza y aporte del Partido Liberal a la vida institucional del país, además de subrayar que Intibucá es un reducto histórico electoral del Partido Rojo Blanco Rojo. El viernes anterior, Zelaya visitó los principales mercados populares de la capital y el sábado se hizo presente en Comayagua, así como en San Marcos y San Fernando en Ocotepeque, en el extremo occidental del país. El candidato oficialista, Juan Orlando Hernández, prometió en el departamento de Olancho, ante miles de connacionales, masificar el empleo y pidió votar por la planilla completa de diputados de su partido para que desde la Cámara Legislativa den luz verde a la instauración de una zona especial de empleo sede en ese departamento. Hernández sostuvo que ya se autorizó la creación de las sedes en cada departamento costero del país, pero no en Olancho, y para eso tenemos que ir al próximo Congreso a que autorice el régimen y poder crear una zona especial de empleo, puntualizó. Por su parte, el candidato presidencial de la Alianza de Oposición, Salvador Nasralla, viajó junto al liderazgo de la coalición al norte del país, particularmente a los municipios de El Negrito y Morazán, Lloro y al departamento de Santa Bárbara, en la denominada Caravana de la Victoria. Recibió una buena acogida de los electores que acompañaban y coreaban el recorrido. Nasralla volvió a prometer que realizará importantes mejoras en el sistema educativo nacional y dar más calidad a la formación técnica a fin de consolidar el sector de las micro, pequeñas y mediana empresa en búsqueda de generar ingresos y reducir tasas de desempleo abierto. En tanto, el fragor político electoral colma buena parte del día a día de los hondureños. La voz de la Iglesia Católica, en la figura del cardenal Óscar Andrés Rodríguez, clama para que los políticos que aspiran a un cargo de elección popular se despojen de soberbia y lo hagan con humildad, una apelación al sentido común, el menos común de los sentidos. Para la entrevista, Judith Bellino y Leila Bendaña. Este segmento es presentado gracias a Empresa Energía Honduras. Seguimos trabajando con esmeros. Hola, ¿qué tal están, amigos televidentes? Tengan muy buenos días. Les saluda Guillermo Paz Manueles y les doy la más cordial bienvenida a este su foro de las mañanas, La Entrevista. Hoy 23 de octubre del 2017, estamos a 33 días del proceso electoral de nuestro país y hoy vamos a hablar de la coyuntura política que ya se está viviendo a 33 días de las elecciones generales. Muy bien, hay varios factores que tomar en cuenta. El primero de estos es que tenemos un presidente de la República que busca la reelección y que está trabajando 24/7, como dicen por ahí en los corrillos populares. No descansa el Partido Nacional, un partido que según criterio de muchos analistas, politólogos, es el más grande actualmente, es uno de los más organizados, tienen la capacidad de saber hasta en el último municipio donde se encuentra un nacionalista. Hay otro elemento que tomar en cuenta en este análisis que vamos a hacer esta mañana, y es que las fuerzas de la oposición
incluyendo al Partido Liberal, se han conjuntado en un bloque contra lo que ellos denominan un frente en contra del fraude electoral. Ellos hablan de un fraude electoral en las mesas electorales receptoras en las elecciones generales. Y desde luego, un Partido Liberal que también trabaja, que según criterio también de entendidos en materia política, es un partido que ha mejorado su condición política en los últimos años, en los últimos meses, y que aseguran, según su candidato presidencial Luis Zelaya, que están apenas a 5 puntos del candidato del Partido Nacional y que ello tiene muy nervioso a los nacionalistas. Esto en torno a ese proceso electoral que estamos viviendo. Nos acompaña en el estudio de la entrevista, les presento al doctor Edgardo Rodríguez, politólogo. Está con nosotros esta mañana para acompañarnos a hacer este análisis de la coyuntura política electoral de los hondureños. Doctor, buenos días. Muy buenos días, mi estimado amigo Guillermo Paz Manueles. Es un gusto estar esta mañana compartiendo contigo este set tan importante, tan visto en Honduras, y que por cierto, como te comentaba extra cámara, pues siempre la gente le comenta a uno, ¿verdad?, estas comparecencias. Espero pues tener la claridad suficiente esta mañana de lunes. Hoy estamos a 23 de octubre, a 33 días de que los hondureños acudamos, espero yo que masivamente, a elegir las próximas autoridades de nuestro país, presidente y designados presidenciales, diputados, alcaldes y también la nómina al Parlamento Centroamericano. Es una coyuntura muy especial, como tú lo decías, es una coyuntura muy especial. Estamos, como todas las elecciones, Guillermo y amigos televidentes, estaba tratando de hacer un poco de memoria desde el retorno a la democracia, cuando fuimos a elegir en 1980 la constituyente, después elegimos al presidente Suazo Córdoba, Ascona del Hoyo, Calleja Romero, Reina Idiáquez, que en paz descanse, Flores Facusé, Maduro Yoes, después estuvimos con Mel Zelaya, después Porfirio Lobo y el actual presidente Juan Orlando Hernández. Cada proceso electoral ha tenido sus altibajos, digámoslo así, ¿verdad? No hemos tenido ningún proceso electoral que sea pacífico, que sea todo color de rosa. Digo esto, Guillermo y amigos televidentes, porque en esta campaña no ha sido la excepción. Pero, sin embargo, las fuerzas de oposición han querido, pues, prácticamente ensuciar, deslegitimar y desprestigiar, yo diría que totalmente, el proceso electoral donde ellos están participando. Me parece una gran contradicción que las fuerzas principales de oposición deslegitimen y denosten todo este proceso electoral cuando ellos están participando en el proceso, participaron con todas estas reglas que están actualmente fungiendo el proceso general, la elección general, las mismas reglas, los mismos actores, la misma tecnología, el mismo Tribunal Supremo Electoral fue el que los validó a las dos principales fuerzas de oposición en las elecciones primarias e internas del 15, creo que fue, de marzo de este año. Entonces sorprende y no deja de extrañar que las fuerzas de oposición hoy pretendan deslegitimar todo este proceso electoral. Sin embargo, pese a todo eso, yo veo que todo está corriendo de cara al 26 de noviembre. Quiero decirte, Guillermo, pues que yo por mi trabajo salgo fuera de Tegucigalpa, he ido al interior del país, hay un ambiente de total y absoluta normalidad, la gente está tranquila, los partidos están haciendo lo propio y el pueblo hondureño solo está esperando el 26 de noviembre para, de manera directa y secreta, emitir su fallo, su veredicto en las urnas y a partir de ahí tener ya claridad de quién va a gobernar nuestra querida Honduras los próximos 4 años. Así que vamos a entrar en detalle, supongo, en cada uno de los aspectos, Guillermo,
sobre este proceso electoral, no solamente este intento de deslegitimar el proceso, sino también otros aspectos que tienen que ver con las propuestas, que tienen que ver con el desempeño de los partidos, con la preparación de los partidos para este proceso y otros aspectos que tengan que ver incluso con las encuestas, porque quisiera en algún momento referirme a este aspecto de las encuestas, que también recordando procesos electorales de los 80 y de los 90, cómo ha variado, cómo ha cambiado la cultura de los medios de comunicación respecto a este asunto de las encuestas. Así que hay tantas cosas que decir, ¿verdad? Bueno, del Tribunal Supremo Electoral, que déjame decirte, yo he sido un crítico de algunos aspectos del tribunal, sin embargo, siento que este proceso, por ser un proceso electoral muy peculiar, muy particular, siento que el Tribunal Supremo Electoral se está empeñando en desarrollar lo mejor posible, que no quiere decir perfecto, que no quiere decir sin problema, el proceso actual que nos llevará al 26 de noviembre. ¿Cuál es el propósito de los partidos de la oposición política, doctor Rodríguez, cuando insisten en este fraude el día de las elecciones? Incluso están constituyendo comités antifraude, aseguran. Sabemos que va a ser el proceso o uno de los procesos electorales más observados. Hay una comitiva de observación internacional importante, histórica, han calificado algunos sectores. Pero ¿por qué la oposición insiste en esto? Bien, primero, la organización de este proceso electoral, repito, reitero, por parte del tribunal, ha sido, yo diría, con bastante y elevado profesionalismo en sus declaraciones, en el cumplimiento del calendario electoral, en esta labor que está haciendo el tribunal de invitar a observadores internacionales y nacionales también, porque habemos, y me incluyo dentro de la observación nacional, habemos muchísimas organizaciones nacionales de empresa privada, de sociedad civil, academia, ONGs, etcétera, nacionales, que vamos a estar vigilantes del proceso. Pero además, se decía, por ejemplo, que no iba a venir la Unión Europea, y ahí está ya acreditada la Unión Europea con cerca de 90 observadores, un grupo muy nutrido, el gobierno de los Estados Unidos, la OEA, en fin, los organismos electorales, 7 expresidentes que no tienen nada que ver con el Partido Nacional, ¿verdad? Que no tienen nada que ver, que no tienen ningún compromiso con el gobierno actual ni con el candidato oficialista, sino que son gente que son invitados por muchos países de América Latina a observar estos procesos electorales. Así como tú decías, este va a ser el proceso electoral más observado de la historia de Honduras. ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cualquier irregularidad o cualquier fraude, vamos a decirlo así, estaría exponiendo al ganador de estas elecciones y siendo cuestionado a nivel nacional e internacional. Así que nadie en su sano juicio va a montar un fraude con todo el blindaje que tiene este proceso. ¿Que hacen falta cosas que mejorar? Por supuesto. Yo escucho los argumentos de la oposición respecto a las fallas del proceso y déjame decirte, Guillermo y amigos televidentes, que son las mismas fallas que hemos tenido desde 1980, ¿verdad? Las mismas fallas. Siempre tenemos fallas en el censo electoral, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se ha dicho hasta la saciedad que en el interior del país, en los lugares más remotos, vamos a decir La Mosquitia, por ejemplo, o Cotepeque, o la zona de Olancho allá por Río Plátano, en fin, el interior profundo del país no hay una cultura de reportar los muertos, ¿verdad? Entonces es un trabajo bien arduo que deben de hacer los registros municipales para estar registrando las muertes. Entonces, este es un problema
el registro o la permanencia en el censo de los difuntos es un problema que hemos traído desde 1980. Y déjenme decirles, lo vamos a seguir teniendo, ¿verdad? Mientras no haya una mayor educación del pueblo hondureño, mientras no haya una cultura cívica más elevada en el pueblo hondureño, vamos a seguir teniendo este problema. Entonces yo escucho reclamos y reclamos que son los mismos. Fíjate, por ejemplo, anoche escuchaba a alguien decir, sí, pero es que en el censo están compatriotas que viven en Estados Unidos y que no están en el país. Exactamente, ese problema lo tenemos desde finales de los 80. Desde finales de los 80 hasta hoy en día tenemos miles de compatriotas que se emigraron a Estados Unidos y que siguen apareciendo y que están en el censo, ¿verdad? En todos los procesos electorales hemos tenido eso, pero hoy esto se presenta como la cosa más tenebrosa y como parte de un supuesto fraude, cuando siempre hemos tenido esas debilidades. Ese problema siempre lo hemos tenido, pero hoy se presenta como la gran amenaza a la transparencia del proceso. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de esto? Bueno, yo creo que el propósito, son varios propósitos. Primero, desviar la atención de los aspectos torales y fundamentales de la agenda nacional. Y esto es un error que, de producirse una derrota de la oposición en las urnas, les va a estar muy caro, porque han centrado prácticamente el 99% de su campaña, lo han centrado en tratar de deslegitimar el proceso electoral, y ese es un gran error. ¿Por qué? Porque le han dado la espalda a los problemas fundamentales de nuestro país. La oposición tenía, digamos, la oportunidad de desplegar toda una, digamos, línea estratégica, propositiva en esta campaña, y a través de esa propuesta lograr superar los argumentos del candidato oficial en esta campaña. Sin embargo, prácticamente casi no se escuchan propuestas por parte de la oposición. Y digo casi para no ser grosero, porque eventualmente se refieren a algunas cosas, pero más en un sentido negativo, descalificador. Yo siempre he dicho, en momentos cuando uno está en desventaja, cuando uno está en la oposición, uno tiene que ser mucho más audaz, mucho más creativo en términos de la oferta política que uno presenta. Con tantos problemas que Honduras tiene en lo económico, en seguridad, en generación de empleo, en educación, en salud, infraestructura, hay muchísimas cosas que plantear, que proponer. Sin embargo, se ha preferido esta estrategia de insistir en supuestos fraudes para el 26 de noviembre. Por otra parte, también me parece como estrategia equivocada esto de dirigirse hacia la deslegitimación del proceso. Me parece también que el propósito oculto, digamos, de esta estrategia sería, de acuerdo pues a algunas encuestas, sería preparar el terreno para justificar una derrota por parte de la oposición. Que la oposición, los dos partidos, cuando hablo de oposición, la gente ya sabe, me refiero a los dos partidos principales de oposición, Partido Libre y el Partido Liberal. Si la oposición pierde, ya tiene preparado el argumento perfecto para, de cara a sus seguidores, a sus militantes, y justificar, digamos, una derrota. Van a decir que lo vienen diciendo, porque en efecto, esto tiene muchos meses. Yo recuerdo que ya desde el año pasado, el Partido Libre empezó en una campaña diciendo, por ejemplo, que no iban a haber elecciones en Honduras, que si no se hacían reformas electorales no iban a haber elecciones, que si no se acreditaba un representante del Libre en el tribunal no iban a haber elecciones. Y luego pasaron de esa amenaza a decir pues de que se estaba montando un fraude. Casi desde inicios del presente año 2017 se empezó en esta estrategia. Y es una estrategia que está perfecta para justificar una derrota. De acuerdo a algunas encuestas que no se publican,
que son encuestas privadas. De acuerdo a esas encuestas privadas, la oposición le estaría yendo muy mal el 26 de noviembre. Y al saber ellos esto, pues están preparando ese terreno para justificar esa derrota. Además de justificar una derrota, habría un entrelineado ahí, doctor Rodríguez, también generar el caos, generar la anarquía, generar la zozobra, porque ellos, los miembros de la oposición, sí, también han amenazado que no van a reconocer los resultados del proceso electoral y que se van a las calles. Incluso hay una movilización que ellos han dicho será una de las movilizaciones más grandes que han tenido días antes del proceso electoral. Así es, se ha amenazado, y esa es una de las cosas que a uno le preocupa como hondureño, preocupan, porque, repito, siempre en todos los procesos electorales anteriores, todos, desde Suazo, Córdoba, hasta la última elección del 2013, en todos los procesos ha habido fallas, evidentemente, fallas de un tipo, de otro tipo. Hemos tenido algunas debilidades con la actual ley electoral, que dicho sea de paso, ya se necesita una nueva ley electoral, pero a estas alturas, faltando 33 días para las elecciones, no cabe absolutamente nada. Es más, déjame decirte que en algún momento se aprobó no hacer reformas electorales en el año de las elecciones, no digamos a 33 días. Y cuando digo reformas no solamente me refiero a la ley, sino también el cambio de reglas, porque hay algunas cosas que dicen, no, si es que no se necesita reformar la ley para hacer X o Y cosas. Sí, el problema es que no se pueden cambiar, no se deben, ni se puede cambiar las reglas del proceso electoral en el año electoral y mucho menos a semanas del día de las elecciones. Así que todo esto se ha venido, digamos, manipulando y tratando de generar este ambiente en el cual estamos actualmente, que evidentemente a algunos nos preocupa, o a muchos nos preocupa esta amenaza, porque puede ser que sea una simple amenaza, ¿verdad? Y que no tengan capacidad de responder, como en el pasado pues se ha evidenciado. Yo recuerdo el año pasado con este asunto de la reelección, se decía, bueno, el mismo candidato Narrala decía que iba a convocar a la madre de todas las movilizaciones, hasta me acuerdo de esa palabra, ¿verdad? La madre de todas las movilizaciones para impedir la reelección. No pasó nada, absolutamente, nunca se vio ni la madre, ni el padre, ni el hijo, ni el sobrino de todas las movilizaciones. Entonces, ojalá sea una simple amenaza, ojalá esto no se concrete, pero sí genera incertidumbre, genera preocupación, pero que el Tribunal Supremo Electoral y los demás partidos, el Partido Nacional y los demás partidos, están haciendo, digamos, lo que les compete, lo que les corresponde para hacer una campaña, digamos, lo más tranquila posible, y que el 26 de noviembre pues no se presenten estas cosas. Pero sí preocupa estas amenazas, esta intimidación que se pretende hacer a los votantes, y aquí hay que decirlo pues, ningún partido tiene el derecho, ¿verdad?, ni la atribución de coaccionar al pueblo hondureño, porque yo a veces lo he sentido hasta como una coacción, como una amenaza, como una intimidación a los votantes. Yo creo que eso no cabe, eso no cabe, y el pueblo hondureño debe rechazar cualquier tipo de amenazas, de casi una forma de extorsionar al país, a la institucionalidad. Y aquí también hay que decir una cosa: si hay pruebas, si hay evidencias de irregularidades en el proceso, que se presenten. Si todos estamos a favor de un proceso electoral lo mejor posible. O sea, sabemos que la perfección no existe. No busquen, hasta en Estados Unidos, que es una democracia de las más exaltadas del planeta, hasta en Estados Unidos tienen fallas en su proceso electoral, ¿verdad? Ese sistema de que no es el votante el que decide, por ejemplo, quién es el presidente de Estados Unidos, sino que es un colegio electoral, que muchos califican de antidemocrático este sistema de Estados Unidos. Bueno, es su sistema. Entonces no busquemos la perfección. Sí, obviamente, tratar que sean lo más transparentes y que los votos
al final los votos del ciudadano al final se traduzcan en la decisión del ciudadano y que sea lo menos posible la tergiversación de esa voluntad, ¿verdad? Repito, lo menos posible. Siempre hay un pequeño margen, siempre en todos los procesos electorales hay un pequeño margen de error y de falla. Eso nadie lo puede desconocer. Sin embargo, aspiramos a que nuevamente este 26 de noviembre esa voluntad sea respetada lo más, digamos, en el mayor porcentaje posible. Y siempre deja un pequeño margen, repito, reitero, porque no existe en el planeta Tierra ningún sistema electoral, ningún proceso electoral perfecto, donde se diga que el 100% del proceso fue perfecto. Pero sí podemos acercarnos a lo óptimo. Y reitero, repito, todos los procesos electorales en Honduras, desde la elección del presidente Suazo Córdoba hasta el último proceso electoral, hemos tenido fallas, hemos tenido debilidades. Y hacia eso hay que seguir, hay que continuar perfeccionando, porque la democracia es eso. No es un sistema donde se llega y una vez que se llega ahí todo está resuelto, no. El sistema democrático, el sistema político, el sistema electoral está en permanente mejoría. Así que después de este proceso electoral, yo invito a las fuerzas políticas, invito a la sociedad civil a que el próximo año, con calma, con tranquilidad, ya sin la presión del proceso electoral, entremos a un proceso serio, pero un proceso serio para emitir o preparar y trabajar una nueva ley electoral que corrija algunos o varios de las debilidades que tiene la actual ley electoral. Así que ojalá que con esa vehemencia en que los partidos hoy reclaman reformas electorales, lo hagamos el próximo año, porque ya pasadas las elecciones, pasada esta presión electoral, podremos hacerlo con más tiempo y con más calma. El problema es, Guillermo, que cuando pasan las elecciones, los partidos se olvidan totalmente de la importancia que tienen las reformas electorales y se vuelven a acordar de ellas hasta algunos meses, semanas o días antes del proceso electoral, cuando definitivamente ya no se puede hacer nada. Muchas gracias, doctor Edgardo Rodríguez. Le damos la bienvenida también al abogado Milton Jiménez Puerto. Él nos acompaña esta mañana, abogado, platicando hoy de la coyuntura política actual, a 33 días de las elecciones, del proceso electoral. Y ha dicho el doctor Edgardo Rodríguez que estos señalamientos de supuesto fraude por parte de la alianza de la oposición, junto con el Partido Liberal, son totalmente infundados, y que se puede interpretar como una justificación de la oposición para aceptar su derrota. Y otros van más allá, asegurando que lo que busca Libre, que lo que busca Salvador Narrala y el Partido Liberal es crear la zozobra, la anarquía en el día de las elecciones. Buenos días, abogado. Sí, buenos días. Le agradezco, Guillermo, y por supuesto toda mi consideración y respeto para Edgardo. El hecho de que esté más o menos representado más del 60% de la población electoral en este acuerdo que se ha suscrito entre el Partido Liberal, entre el candidato del Partido Liberal, el ingeniero Luis Zelaya, entre el candidato de Libre, el ingeniero Salvador Narrala, y el coordinador de esta alianza, que es don José Manuel Zelaya Rosales, creo que representa un conglomerado muy importante en la sociedad hondureña. Son, de alguna manera, portavoces de un sentir y pensar de un sector muy importante de la sociedad hondureña que no se puede, bajo ningún punto de vista, subestimar, ni darle ese carácter meramente escandaloso, ¿no? Creo que las propuestas que se están haciendo son absolutamente viables, incluso dentro del marco de la actual ley electoral, pero si a eso le sumamos otros elementos que son, en mi opinión, y en la opinión de muchísimos hondureños y hondureñas, que habían sido ya previamente discutidos desde la elección del 2013, es decir, cuando estábamos inmersos en este proceso electoral, el candidato presidente de la República, que repito, no se sabe ahora mismo qué es, si es presidente de la República o si es candidato, y lo digo con toda la consideración del caso, el respeto, pero asumió compromisos que no pueden soslayarse.
compromisos que implican la necesidad de hacer un proceso transparente, hacer un proceso libre, limpio, democrático, que dé como resultado que las autoridades que asuman el poder de la nación sean el producto de la voluntad popular. Yo no creo que en esto haya ningún tipo de manipulación, ningún tipo de propósito de generar anarquía, violencia, ni mucho menos, no. Pero por supuesto que eso es una preocupación de la comunidad internacional. Mire, yo he estado, he hablado con distintos entes, ¿verdad? Es decir, de la Unión Europea, de la Organización de Estados Americanos, incluso estamos hablando de entes de instituciones que son intergubernamentales, pero también no gubernamentales. Y la preocupación es exactamente la misma. Es la forma como se desarrolla el proceso electoral. Y esto no es nada nuevo. Durante todo el periodo, durante toda la legislatura, que va desde el 2014, o como le llamamos los hondureños, porque los hondureños tenemos la idea de que la legislatura es cada año, pero bueno, hablemoslo en términos muy hondureños, ¿no? Durante las 4 legislaturas, que incluye por supuesto esta que está por finalizar en el mes de enero, se han hecho propuestas en ese sentido, propuestas que propenden a hacer un proceso absolutamente transparente, hacer un proceso en el cual no quede la menor duda de que lo que resulte de ahí sea precisamente el producto de la voluntad popular. Pero además hay otro elemento, Guillermo, que me parece que aunque uno pretenda soslayarlo, es un elemento que está latente, que está presente y que uno no puede evitar en su análisis. Es la ilegalidad y la ilegitimidad de un proceso en el cual hay una persona que, violentando todas las normas de índole constitucional, los principios constitucionales, y además cometiendo una serie de arbitrariedades, vuelve ahora al ruedo lanzándose como candidato desde la presidencia misma de la República sin haber seguido un proceso que era muy fácil, yo se lo digo, no era nada del otro mundo. Podría haber sido producto de un proceso de diálogo en el que se hubiera concitado a la gente, se hubiera pedido el apoyo y digamos la manifestación de la voluntad popular con relación a este tema de la reelección. Entonces, estamos frente a un proceso atípico. No basta con hacer señalamientos de que es que tienen miedo, que es que quieren provocar caos, quieren provocar violencia. ¿Quién quiere provocar caos y quién quiere provocar violencia cuando estamos en un proceso en el que se ha impuesto a un candidato presidencial? Entonces la pregunta acá más bien yo la devuelvo, por supuesto con todo el respeto, como lo dije en un principio. Justamente estaba leyendo el artículo que publicó nuestro amigo Edgardo Rodríguez el sábado pasado en el Heraldo, y se lo digo, creo que hay más capacidad, hay más acervo como para limitarse a hacer planteamientos tan elementales y superficiales. Es decir, venir y decir simple y sencillamente que Nasralla, y además, por supuesto, tanto el ingeniero Nasralla como el ingeniero Luis Zelaya son personas que tienen ya un puesto bien ganado en la sociedad hondureña, con todos los méritos, con todas las capacidades, tienen una formación académica y tienen una trayectoria en la vida social, política, económica, cultural de la nación, que no se trata simplemente de correr riesgos en el sentido de poner en precario su imagen. Se trata de pensar como ciudadanos, como hondureños, preocupados. Yo creo que más allá del hecho de que ambos sean candidatos presidenciales ahora y que tengan la posibilidad real y concreta de ser presidentes de la República, más allá de eso, esto que se ha planteado, este acuerdo que se ha firmado, propende precisamente a buscar estos mecanismos que sean al menos los mecanismos ingentes para tratar de salvar el proceso electoral. Y es así como lo han visto distintas instancias a nivel internacional. Entonces, yo creo que
si nosotros queremos darle ese carácter meramente electorero, por supuesto que vamos a caer en una trampa. No tengo en esto la menor duda de que hay gente, muchísimos analistas, gente con toda la capacidad, pero que pueden hacer un enfoque facilista de algo tan trascendental para la sociedad hondureña como es dentro del marco de la misma ley electoral, porque no se está planteando nada que sea nuevo. Es decir, es algo que se ha venido discutiendo, se ha venido analizando y en lo cual se ha venido insistiendo durante años y particularmente durante los últimos 4 años. Y ahí, indudablemente, hay un compromiso de ambos candidatos presidenciales, hay un compromiso, por supuesto, del resto de la sociedad hondureña, incluso, yo me atrevería a decir, y porque lo sé, y lo he conversado, dentro del mismo partido de gobierno. Hay gente preocupada por las consecuencias que se puedan derivar de la imposición y de la arbitrariedad, y es lo que nosotros tratamos, creo yo. Los ciudadanos y las ciudadanas responsables de este país tratamos de evitar a toda costa que la situación se vaya cada día agudizando el clima de confrontación, el clima de inseguridad jurídica, el clima de sospecha, porque eso es muy importante. Es decir, despejemos, ya hay una gran violación de carácter constitucional, que es la candidatura de alguien que no debía, por lo menos no bajo el actual esquema jurídico y constitucional, ser candidato presidencial. Ya con eso nos están marcando un camino total y absolutamente diferente de lo que originalmente se había planteado. Es decir, el respeto al orden constitucional es fundamental en esto. Pero bien, si de una u otra manera, si por acción o por omisión se aceptó, o si las mismas instituciones del Estado, incluso los entes electorales, lo permitieron, pues hombre, al menos tratemos de darle todas las garantías de que el resultado de ese proceso sea el resultado justo. Si uno revisa, Guillermo y Edgardo, y por supuesto a la ciudadanía hondureña, uno revisa encuestas, revisa manifestaciones, que al fin y al cabo hay cierto pálpito siempre en todo esto. Los que hemos estado en los procesos electorales, los que hemos estado inmersos en los procesos electorales, en gran medida percibimos más o menos por dónde van las cosas. Y hay un pálpito en esto. Y como además lo han dicho ya más de algunos de los candidatos presidenciales, que independientemente de cuál sea el resultado, de que si se gana, que si se pierde, independientemente de eso, quisiéramos, estos candidatos presidenciales quieren, y esperemos que el actual presidente de la República también así lo quiera, pero no hablo solamente de mera retórica, estoy hablando de hechos reales y concretos, porque todos sabemos quién tiene la sartén por el mango. No podemos disimular ni disfrazar una situación que la ciudadanía hondureña la vive cotidianamente, que por lo menos la persona que sea electo como el próximo presidente de la República, y lo han dicho, repito, los candidatos de la oposición, sea realmente el producto de la voluntad popular, el producto de lo que el hondureño y la hondureña de a pie, no los que vivimos acá en este mundo político, de acuerdos, de conciliábulos, etcétera, sino la ciudadanía hondureña, la que al final es lo más auténtico de este país, verdaderamente quieran. Y ahí es donde yo sí creo que la preocupación de los dos candidatos que han firmado este acuerdo, que seguramente va a haber un momento y gradualmente se van a ir sumando más sectores políticos y sociales. Es más, ya existen además sectores que han planteado cosas que podrían parecer frente a la opinión popular como ya fuera de contexto, pero que en gran medida reflejan justamente esa preocupación. Y eso es lo que al final debe de alguna manera involucrarnos a todos nosotros más allá de la política sectaria. Muy bien, gracias, abogado Milton Jiménez Puerto. Doctor Edgardo Rodríguez. Bueno, primero saludo a
al abogado Milton Jiménez, un connotado hondureño, quien respeto muchísimo, y me agrada compartir este set con personas pues tan talentosas y con una trayectoria tan importante como el abogado Milton Jiménez Puerto. Y decía yo antes de que usted ingresara, abogado, que bueno, los que estamos acá, bueno, sí, ya Guillermo, somos contemporáneos, así que puedo decir que los tres hemos vivido el retorno a la democracia desde 1980 hasta el presente. Y los tres hemos vivido los procesos electorales. Obviamente en los primeros procesos electorales nosotros tres pues quizás solo votábamos, ¿verdad? No teníamos un nivel de participación y de conocimiento tan profundo como lo tenemos ahora en cada uno, digamos, de manera gradual, cada uno de nosotros, ¿verdad? En cada uno en su trinchera, digámoslo así. Entonces, haciendo un recuento, abogado y pueblo hondureño, de cómo han sido las elecciones desde el 1980 hasta la última del 2013, yo veo que no estamos viviendo un proceso electoral como un sector de la oposición lo quiere presentar, como un proceso, el peor proceso electoral que hayamos vivido. Esa es lo que se le queda a uno en la retina al escuchar. Si viniera un extranjero en este momento a Honduras y escuchar a la oposición, pensaría que esto es lo peor que se ha hecho en los procesos electorales en Honduras. Y cuando uno hace un ejercicio mental de recordar los fallos, los aciertos y los errores de todos los procesos, nos encontramos exactamente en este punto, ¿verdad? No veo, y se lo digo con toda sinceridad al pueblo hondureño, o sea, yo no tengo ningún problema en denunciar o analizar cualquier irregularidad que se estuviera presentando en el proceso electoral. No tengo ningún problema en decirlo, porque más allá de los partidos me interesa Honduras, me interesa este país donde nací, donde he vivido y donde voy a morir y donde está mi familia. Me preocupa Honduras, no me preocupa ningún candidato, ningún partido. Entonces, en ese sentido, veo que los señalamientos que se vienen haciendo son los mismos problemas que hemos tenido siempre. Y pese a esos señalamientos, que hay algunas debilidades que en efecto sí las tenemos, como por ejemplo el tema del censo, ya lo he dicho y lo repito, este es un problema que lo hemos tenido siempre lo hemos tenido, no es un problema nuevo, pero hoy se está queriendo presentar como parte de un megafraude, cosa que es totalmente falsa. Siempre hemos tenido compatriotas que viven en Estados Unidos y que todavía aparecen en el censo. Los hemos tenido, simple y sencillamente no votan, porque en el pasado yo recuerdo al desaparecido Adán Palacios, que nos decía, le decía, y también fue miembro del Tribunal Nacional de Elecciones en aquel momento, él decía, hay que crear un censo electoral pasivo. Lo dijo, creo que lo empezó a decir desde las elecciones del 98, 99, por ahí, ¿verdad? Y nunca la clase política quiso hacer eso, ha querido, incluido el Partido Liberal, en aquel entonces no existía Libre, el Partido Liberal nunca quiso, las fuerzas políticas no han querido hacer las reformas entonces, cuando vamos a elecciones, empiezan a criticar cosas que debieron haber atendido con mucho tiempo de anticipación. Entonces, se están haciendo señalamientos como los representantes en el Tribunal Supremo Electoral. Aquí está el honorable abogado Milton Jiménez Puerto, que acompañó el proyecto del presidente Manuel Zelaya en el año 2005. Ellos fueron a las elecciones en el año 2005 y ganaron las elecciones. Con este sistema, con este tipo de integración del Tribunal Supremo Electoral, con estas fallas del censo, con estas mismas boletas, con este mismo sistema, fueron a las elecciones y ganaron las elecciones en el 2005. ¿Cuál es el problema? Yo lo decía en un artículo, ya que él recuerda mis artículos, uno de los últimos artículos, yo decía en un artículo, el Partido Liberal ya ha estado en la llanura y ha remontado
ha remontado. Yo recuerdo las elecciones cuando gana el fallecido presidente Carlos Roberto Reina. Tenía todo en contra, ¿verdad? Una campaña del Partido Nacional probablemente la que ha habido mayor cantidad de recursos económicos. El doctor Reina no era una persona millonaria ni nada que se le parezca. Sin embargo, el doctor Reina remontó por su personalidad, por su discurso, por su honorabilidad. Ganó ese proceso electoral. Lo mismo sucedió con el presidente José Manuel Zelaya Rosales, que fue acompañado por el honorable abogado que está aquí presente, Milton Jiménez Puerto. Exactamente las mismas debilidades que había en el 2005, las hay hoy en día. Sin embargo, en el 2005 ellos ganaron las elecciones y no hubo ningún problema. Y gobernó el presidente Manuel Zelaya hasta la crisis del 2009. Exactamente los mismos problemas, abogado. Las mismas debilidades del sistema, de la ley, etcétera. Entonces, pero hoy se presentan estos problemas como parte de un fraude electoral. Creo que este es el punto, sinceramente, abogado, en donde no vamos a coincidir. Y afortunadamente estamos a 33 días de las elecciones y ese día pues se va a determinar, el pueblo hondureño acudirá a las urnas, se va a manifestar, va a ser el proceso más observado en la historia de Honduras, ¿verdad? Muy probablemente, si los dos partidos principales de la oposición pierden, muy probablemente van a desconocer, porque ya lo vienen diciendo, no de ahora, desde el año pasado y desde principios de este año vienen diciendo que este proceso está viciado, que hay un gran fraude y muy probablemente no lo van a reconocer, lamentablemente. Pero con todo lo que he dicho, toda la observación, con toda la organización del proceso, y ojalá esperemos que el pueblo hondureño acuda masivamente a votar, porque va a ser la garantía de este proceso, va a ser la demostración. Creo que en el último proceso fue más del 60% del pueblo hondureño a votar. Ojalá que logremos superar ese 60%, que lo llevemos a un 65%, a un 70% de participación, para que no quede duda. Si gana el Partido Libre, excelente. Si gana el Partido Liberal, excelente. Y si gana el Partido Liberal, también excelente. Pero repito, reitero, son las mismas reglas, los mismos actores, pero hoy se quiere decir que esas reglas, esos actores, esa ley, están conspirando contra los intereses de los dos principales partidos de oposición. A eso es a lo que yo no me cabe. Y la otra cosa es que se le ha pedido por parte del Tribunal Supremo Electoral pruebas concretas. Yo vi una conferencia de prensa del Partido Libre en donde después del operativo antifraude que montaron, o varias semanas después, montaron una conferencia de prensa para informar de lo que habían encontrado. Ninguna de las cosas que aportan son pruebas contundentes, sólidas, fehacientes, creíbles de que se está fraguando un fraude. Ninguna de las cosas que dijeron. Dijeron, por ejemplo, los partidos de maletín. Siempre hemos tenido partidos de maletín participando. Siempre los hemos tenido. Y siempre hemos aceptado los resultados de los procesos electorales. Hasta el 2013. Siempre los hemos aceptado con todas esas debilidades. Entonces se presentan cosas, en la actualidad se presentan argumentos que no son argumentos válidos, no son pruebas. Prueben que hay un fraude, pero pruébenlo fehacientemente y ahí sí nos vamos a retractar los que hemos estado hablando. Por lo menos yo me voy a retractar y voy a decir sí, en efecto hay que jugarle limpio a la oposición, porque yo creo en la democracia, creo en la transparencia del proceso electoral y creo firmemente que debe ganar aquel partido al cual el pueblo hondureño le dé la mayor parte de los votos en las urnas electorales. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa comercial, no nos cambie. Vamos a seguir platicando con nuestros invitados sobre la coyuntura política que se vive a 33 días del proceso electoral del mes de noviembre. Ya venimos, no nos cambie.
Este segmento fue presentado gracias a Empresa Energía Honduras. Seguimos trabajando con esmero. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. En Empresa Energía Honduras, seguimos trabajando con esmero, cumpliendo con las actividades asignadas por contrato a través de programas innovadores e integrales de atención al cliente, con el enfoque de una atención personalizada. Nuestras cuadrillas en todo el país, día a día, al cuidado y operación de la red de distribución eléctrica. Reportes y orientación 24/7. Marca gratis desde tu celular al 118 o al 2276-4370. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Vecina, ¿y usted qué está haciendo? Limpiando mi casa con el poder de Asistin Alternativa al Cloro, que ahora trae más ingrediente limpiador y al mismo precio. Esto sí es poder que limpia y desinfecta de verdad. Nuevo Asistin Alternativa al Cloro, con más ingrediente limpiador. Te da todo el poder de la limpieza. Pruébalo hoy. Si usted viene a la farmacia con problemas en su digestión, es posible que le recomienden un producto para la acidez crónica, otro producto para el mal aliento. Yo vine a la farmacia a buscar Higastión, claro, porque gracias a los componentes naturales de Higastión es efectivo en el tratamiento de enfermedades relacionadas con el estómago, hígado e intestinos. Es altamente recomendado en el tratamiento de la hepatitis e hígado graso. Higastión, un producto europeo, naturalmente Robis. Amplificar el brillo de una escena es fácil, solo tienes que hacer eso. Ahora puedes hacer lo mismo con tu sonrisa. Nueva Colgate Luminous White XD, con partículas pulidoras que revelan una nueva dimensión de extrema blancura, porque cuando brillas, la gente lo nota. Nueva Colgate Luminous White XD, diseñada para hacerte brillar. Para mejores resultados, utiliza la línea completa de Colgate Luminous White. Recorrí Honduras de punta a punta para escucharte. Y si de algo estoy seguro, es que los hondureños tenemos esperanza. Hemos diseñado un plan de gobierno para recuperar a Honduras, para que podamos tener un país más justo. Te invito a acompañarnos en esta cruzada para rescatar nuestros valores, nuestras instituciones, nuestra Honduras. Esperanza en Honduras. Hoy sí, tenemos esperanza. Luis, presidente. Nueva Acción Fusión de Limpieza presenta. Se me cayó un poco de salsa, pero ahorita... No te preocupes, amor. Tengo el Nueva Acción Fusión de Limpieza con bicarbonato y toronja. Solo un poquito de acción arranca la grasa más pegada, gracias a su poderosa fusión de limpieza con bicarbonato y toronja. ¿Necesitamos un postre? ¡Pastel de chocolate! Nueva Acción Fusión de Limpieza, 100% efectivo arranca grasa. El mejor entretenimiento y el internet más rápido de Honduras, solo con Cable Color. Contrata nuestro paquete de 4 megabytes y recibe TV digital con acceso ilimitado a ESPN Play para que disfrutes transmisiones exclusivas y contenido on demand, más 9 canales HD sin costo. No lo pienses y comienza a disfrutar de los mejores servicios que Cable Color te ofrece por solo $35. Contrátalo al 2540-1234 o al 2262-0000. Cable Color, una empresa 100% catracha. Suavitel Cuidado Superior Vainilla presenta Secretos de Mamá. El sueño de Juan es ser un campeón de fútbol, y el de Mauricio también. Pero mientras el uniforme de Mauricio va perdiendo pasión, el de Juan se mantiene como nuevo. ¿Cuál es tu secreto? El nuevo Suavitel Cuidado Superior. Suavitel Cuidado Superior Vainilla. Su fórmula protege cada fibra, manteniendo la ropa como nueva y con delicioso aroma. Juan aprendió de su mamá a cuidar de sus amigos. Nuevo Suavitel Cuidado Superior Vainilla. Cuida como el amor de mamá. Como la brisa de verano, suave, que acaba de solear mi piel, suave, tu perfume. Renuévate con la delicada exfoliación del nuevo Palmolive Jazmín y manteca de cacao. Nuevo Palmolive Delicada Exfoliación. Siente tu piel y tu alma cantar. Presentamos la limpieza más profunda, ahora en una sola botella. Nuevo Fabuloso Complete. Fabuloso Complete.
profunda. Life Center, desarrollo físico integral estética, Colonia Palmira, Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Honduras. Gracias amigos televidentes por continuar con nosotros en la entrevista, platicando esta mañana sobre la coyuntura político-electoral que se vive en el país a 33 días del proceso general del mes de noviembre. Tenemos una comunicación telefónica de José Cecilio Cruz Guevara, de Chilo Cruz, dirigente del Partido Liberal de Honduras. Dice Chilo que ha escuchado atentamente el foro y quiere participar porque tiene algunos agregados que hacer al tema. Así que buenos días, Chilo, ¿cómo está usted? Adelante. Sí. Adelante. Muy buenos días, licenciado Guillermo Paz Manueles, y un saludo también al abogado Rodríguez y al abogado Milton Jiménez Puerto. Mire, estaba escuchando hace poco al abogado Rodríguez decir que la oposición estamos muy preocupados y voy a defender a mi Partido Liberal en ese sentido. Mi Partido Liberal estamos preocupados, abogado Rodríguez, porque sabemos el trabajo que hemos realizado a nivel nacional y principalmente aquí en Francisco Morazán, como dirigente que soy del Partido Liberal y que soy un hombre de trabajo en los barrios y colonias y en los municipios de Francisco Morazán. Lo que sí nos preocupa, y todo el mundo sabe eso, y nuestro candidato, el ingeniero Luis Zelaya, ha denunciado públicamente, internacionalmente, como el Partido de la Alianza también, sobre ese gran fraude que tiene preparado el Partido Nacional en el Tribunal Supremo Electoral. Eso no lo va a desconocer nadie, porque ellos están preocupados porque saben muy bien que el pueblo hondureño, al actual presidente que va de candidato de nuevo con una reelección, podemos decir que no la apoyó el pueblo hondureño, están preocupados porque saben bien que no los quiere ya el pueblo, y por eso han tratado ahorita de montar un fraude tremendo. ¿Qué es lo que ha pasado ahorita? Crearon un montón de partidos pequeños, de esos partidos chiquitos. ¿Para qué? Para obtener las credenciales de ellos y tener más representantes del Partido Nacional en las mesas electorales. Por otro lado, hay 3 representantes que lo dirige el Partido Nacional en el Tribunal Supremo Electoral. Matamoros Bazón, que es del Partido Nacional. La Democracia Cristiana, que se ha entregado totalmente desde ya tiempo al Partido Nacional. La UD, partidito chiquito que solo sacan 2,000 votos a nivel nacional en las elecciones generales. La UD, que se ha entregado también totalmente al Partido Nacional. Tienen 3 representantes del Partido Nacional en el tribunal. Entonces, aunque quieran decir que no va a haber un fraude, van a tener un fraude, pero por eso nosotros hemos dicho que todo el pueblo hondureño debe salir a votar desde el día 26 de noviembre para detener ese gran fraude que tiene preparado el Partido Nacional, porque de otra manera no nos gana, de otra manera no pueden ganar, y en ese sentido el Partido Liberal estamos preparados y de ninguna manera vamos a permitir un fraude del actual presidente y de las actuales que están mandando el país. Por eso hemos dicho, y nuestro candidato ha dicho, y a todos los liberales les hemos pedido que no se quede ni uno en casa, que todos salgan a votar, porque si así vamos a detener el fraude. Y le hemos dicho a los representantes nuestros que van a las mesas electorales, hemos puesto gente que esté con los principios liberales, que vayan a defender ese voto y que no se vayan a retirar por ningún punto hasta que se cierre la última acta, que se cierre la última urna. Deben de estar ahí, porque de lo contrario, entonces ahí sí nos pueden meter más votos como está acostumbrado el partido de gobierno. Así que, abogado Rodríguez,
nosotros no tenemos miedo, sino que le tenemos miedo a un gran fraude, porque nosotros estamos seguros de que el pueblo hondureño ya no quiere a este señor de presidente. Ayer demostraron con una caminata que tenía, y aún pagándole a la gente, no pudieron llenar el Boulevard Morazán. Entonces yo creo que lo que está haciendo el abogado Milton Jiménez Puerto y mi Partido Liberal, y que nos hemos preparado como un frente común para detener el antifraude del actual gobierno. Muchísimas gracias, licenciado Guillermo Paz Manueles, al abogado Milton Jiménez Puerto y al abogado Rodríguez. Buenos días, que Dios los bendiga. Gracias a usted, Chilo Cruz, dirigente del Partido Liberal de Honduras. Doctor. Sí, un saludo al licenciado Chilo Cruz, muy conocido dirigente de muchos años del Partido Liberal en Tegucigalpa y en el departamento de Francisco Morazán. Justamente cada vez que yo escucho hablar a un dirigente o una persona de la oposición, Partido Liberal o el Partido Libre, yo espero, se los digo lo digo sinceramente, yo espero en cada momento, abogado, cuando su partido monta una conferencia de prensa, mire, yo estoy atento con el corazón, la mente y el oído abierto a escuchar, porque de verdad yo estaría totalmente en contra de cualquier manipulación al proceso electoral actual. Y estoy atento cada vez que habla un dirigente o un personaje del Partido Liberal o el Partido Libre, atento a escuchar un argumento sólido, un argumento de peso, contundente, que me diga que estoy equivocado y que sí hay indicios racionales de un fraude electoral. Y en ese instante, corregir mi opinión y mi percepción de este proceso electoral. Pero hasta este minuto, faltando 33 días para el proceso, para las elecciones generales, no escucho un tan solo argumento con prueba sólida, con prueba contundente que me indique a mí que se está preparando, como dice Chilo Cruz, un gran fraude. Miren lo que dice el licenciado Cecilio Cruz. Dice que los partidos de maletín, y que se han creado muchos partidos, solo se ha creado un partido nuevo, que es el partido Vamos. Los otros partidos son partidos resucitados, pero ya existían. No se puede decir que se ha creado porque ya existían. PAPER y la Alianza Patriótica los resucitó, y no fue el presidente Juan Orlando, no fue el Partido Nacional, ni siquiera fue el Tribunal Supremo Electoral, fue la Corte Suprema de Justicia, en un fallo que emitió. A mí particularmente, yo lo critiqué, ahí están mis artículos, yo critiqué ese fallo porque dije que eso era desconocer totalmente el funcionamiento del sistema político electoral. Pero me explicaron que no se le podía quitar la personalidad jurídica a esos partidos, y por eso falló el tribunal, porque ahí hay una laguna, y vuelvo a una nueva ley electoral, ahí hay un vacío. ¿Qué pasa cuando un partido no alcanza un diputado o el 2 o 3% que creo que dice la ley electoral del nivel presidencial, ¿verdad? Simple y sencillamente hay un vacío en la ley electoral. Entonces se dice, va a desaparecer. No puede desaparecer porque se le otorgó una personería. Para inscribir un partido se le otorga una personería jurídica, y eso fue lo que le restituyó la Corte Suprema. Entonces, cuando escucho a Chilo Cruz y escucho a los dirigentes de la oposición decir que es porque se crearon partidos, siempre han existido, desde la elección del 80 hasta la fecha, han existido partidos minoritarios, y eso no ha alterado el resultado electoral. Y aquí quiero decir algo. Estuve con técnicos del Tribunal Supremo Electoral en una capacitación para observación electoral el día sábado. 5 horas estuvimos, ¿verdad?, hablando del proceso, de toda la dinámica del proceso, siendo capacitados para hacer observación. Y ahí yo les digo, díganme cómo se puede hacer fraude, díganme, explíquenme. Y estuvimos hablando de este tema con los miembros, con los técnicos, no con los magistrados, los técnicos del tribunal. Y ahí, al final de la conversación, llegamos a lo siguiente.
todos los partidos políticos representados en las mesas receptores electorales reciben un acta. Todos. El Partido Libre va a recibir un acta. El Partido Liberal va a recibir un acta, como siempre lo ha hecho en todos los procesos electorales. Esa acta, sea que quien transmita o cómo se transmitan los resultados al centro de cómputo del tribunal, sea como sea, esas actas son la evidencia de cada partido de los resultados. Esas actas que se le entregan a cada partido al final del escrutinio son la garantía de los procesos que hemos tenido, Guillermo, independientemente de quién transmita, qué software se utilice para transmitir los resultados. Las actas que cada partido tiene desde 1980 hasta la fecha son la garantía de los procesos electorales, sea quien sea y sea el sistema que se utilice para la transmisión y el conteo de votos, etcétera. Las actas, y eso no ha variado. Muy bien, gracias, doctor. Abogado. Ok, bueno, primero señalar que no es el primer artículo que leo de Edgardo. Lamentablemente no hemos tenido la oportunidad de sentarnos con una taza de café para discutir y hablar de algunas cosas, porque no tengo la menor duda de que lo que expresa Edgardo, y no hay motivo alguno para pensar que es algo ya sesgado o de alguna manera interesado, ¿no?, para sostener una posición, sino es el producto, pienso yo, de su propia observación. Mire, yo fui miembro del Central Ejecutivo del Partido Liberal, fui representante ante el Consejo Consultivo del Tribunal Supremo Electoral, estuve en una comisión de campaña, he participado en otras campañas políticas, y la preocupación, hay ciertas preocupaciones que sí, en efecto, son las mismas, no han variado grandemente. Hay otras, este tema de los partidos pequeños, que no es simple y sencillamente por verlos como partidos pequeños, es por todo el significado, toda la trascendencia. En el último proceso electoral fui observador a nivel nacional, digamos, acreditado por el Tribunal Supremo Electoral, y viví una experiencia precisamente en uno de los principales centros electorales que hay en Tegucigalpa, en el país. Es en la colonia 3 de Mayo y en la escuela Rafael Pineda Ponce. Y cuando ingresé, por ejemplo, a uno, estoy mencionando solo un aspecto, probablemente nimio, pero que de alguna manera nos refleja qué es lo que puede acontecer, lo que ha acontecido. Cuando entré a una de las urnas y empecé a preguntar por los representantes de diversos partidos, y resulta que estaba ahí una señora que no sé por qué, pero me llamó un poco la atención, y le pregunto que a qué partido político representaba, y la señora, usando una palabra fuerte, a su vez no tengo por qué calificarla, pero habló con la que estaba al lado y le dice: dime cómo se llama aquella M por el cual estoy yo aquí. No sabía exactamente por qué partido político. Los partidos políticos que no sacan más de 2.000, 3.000 votos y tienen más de 30.000 credenciales entre digamos propietarios y suplentes, que como se ha demostrado, porque estuve recientemente en una reunión con la avanzada de la misión de observadores de la Unión Europea, y precisamente se le estaba señalando que además no desconocen en lo más mínimo lo que acontece en el país, porque ya Honduras tiene de nuevo una relevancia, una trascendencia. La tuvo en los 80 por alguna razón, la tiene ahora por otras razones, pero la situación geoestratégica que tiene nuestro país, nosotros no podemos desconocerla, y se le hacían esos señalamientos, pero hay otros elementos que no son absolutamente nada nuevos. Mire, con relación, por ejemplo, a lo que mencionaba Cecilio Cruz Guevara, nuestro amigo aquí, por supuesto saludamos, no hay un miedo, no, si todo, como lo dije yo antes, ya hay un pálpito en relación a esto, ya hay todo esto, esta tendencia que se va generando gradualmente en un proceso electoral, y los que tenemos ya una edad avanzada, una edad madura, y que hemos visto muchos procesos electorales, a veces viéndolos todos
detrás de la barra y otras veces inmiscuidos completamente en el proceso, nos damos cuenta, lo hemos vivido, es decir, hay una tendencia, la gente quiere salir, y además yo en esto coincido totalmente con Edgardo, en el sentido de llamar a la gente. La única forma como se puede derrotar un fraude es con la votación masiva, pero hay ciertos elementos que no es en particular porque se quiera que gane uno o gane el otro. Yo creo que lo positivo no hay que verlo como algo malo, es algo completamente favorable para la democracia hondureña, el hecho de que las dos principales fuerzas políticas de la oposición, la alianza con el candidato, el ingeniero Salvador Nasralla, y el Partido Liberal con el ingeniero Luis Zelaya, son las dos principales fuerzas políticas. No estamos hablando de sectores insignificantes de la sociedad hondureña, ¿no? Yo creo que no hay una preocupación de que es que no tenemos la simpatía. Yo le puedo decir, Guillermo, la alianza, que todo lo que yo he visto en encuestas, todo lo que yo veo en el comportamiento, en la tendencia electoral, a mí me hace pensar, me hace creer, probablemente peco de optimismo excesivo, me hace pensar que el ingeniero Salvador Nasralla tiene un margen bastante grande de posibilidades de ser el próximo presidente, y yo en lo personal creo que sí, así va a ser. Pero el tema no es de discutirlo de esa manera. Cecilio lo dijo, no hay tampoco ese tipo de preocupación en el Partido Liberal. Es decir, no es una preocupación per se, es decir, en el sentido de que al Partido Liberal le preocupe, o que a la alianza le preocupe que el trabajo político no vaya a dar el resultado que se espera. Es simplemente una preocupación ciudadana, y hay muchos sectores de la sociedad hondureña que lo han dicho, no por razones políticos sectarias. Entonces, yo creo que tenemos que sentarnos para discutir. Hay varios elementos. Edgardo decía que no hay ninguna prueba. Mire, la más importante, Antonio Rivera Callejas, que es el representante del Partido Nacional, el propietario, ante el Consejo Consultivo, planteó el Consejo Consultivo, el Tribunal Supremo Electoral, y planteó la posibilidad de que la Organización de Estados Americanos, a través de su sección o departamento electoral, certificara el Censo Nacional Electoral, y lo trasladó al tribunal, y el tribunal hizo una petición a la Organización de Estados Americanos. La Organización de Estados Americanos se negó. Yo tengo acá en mi poder la carta, la respuesta de la Organización de Estados Americanos de por qué se estaba negando. Y además, también ahí va incluida una sugerencia en relación al tribunal. Y, probablemente el tema no sea específicamente del tribunal, es muchísimo más allá. Hay cosas que van más allá de la voluntad del tribunal. Yo no tengo razón alguna para dudar de la honorabilidad de los miembros del tribunal. No es ese el tema. No es un aspecto personal, es un problema institucional que va más allá de lo que X o Y personas puedan decidir. Y eso lo vivimos a diario. La forma como se organiza o se estructuran las mesas electorales, que ocurrió ya en el 2013, en el proceso electoral, no es nada nuevo. Lo dijo la observación de la Unión Europea, lo dijo la observación de la misma Organización de Estados Americanos, que ahora se negó a certificar el Censo Nacional Electoral. Entonces, esa conformación que debería de ser, justa, debería ser democrática, debería de haber participación de todos los sectores, incluidos los partidos pequeños. Pongámosle que nadie está hablando de que los partidos políticos pequeños no tengan derecho a existir. Claro que sí. De lo que no hay derecho para mí es a que se convierta esto en una especie de bazar turco, en el sentido de estar vendiendo credenciales, en el sentido de estar vendiendo voluntades, en el cual hasta un representante en la mesa electoral de ese partido no vota por ese partido político. Es decir, el tema no es de forma, es un tema más de fondo, y si nosotros queremos desviar un poco la atención,
centrándonos específicamente en la forma, estamos cometiendo un grave error. Y mientras tanto, la sociedad hondureña se va deteriorando. Los problemas y las posiciones políticas se van haciendo cada vez más radicales y más confrontativas, y eso es lo que yo creo que ha generado, y digo creo porque yo no soy partícipe, es decir, no incidí, no intervine en esta suscripción de este documento. Creo que se manejó a un nivel por razones bastante obvias, es decir, para que no hubiera una intervención del sector gubernamental, pero no tengo la menor duda que los amigos y las amigas, tanto del Partido Liberal como de la Alianza, que estuvieron inmersos en este proceso de firmar este acuerdo, lo están haciendo por una preocupación genuina, porque hemos podido ver, y yo se lo digo, Guillermo, recuerdo perfectamente bien cuando el proceso electoral del 2005, que dio como resultado la elección del presidente José Manuel Zelaya Rosales, que incluso fuimos hasta un operativo en una oficina del Registro Nacional de las Personas, por lo menos donde funciona, para demostrar, y se llamó a los medios de comunicación, que pudieron captar con cámaras y de forma directa lo que ahí estaba ocurriendo. Había un problema serio de fraude. Teníamos absolutamente todas las condiciones en contra, pero igualmente montamos un operativo contra un fraude electoral que se estaba fraguando y se estaba trabajando. Entonces, si lo viéramos desde una perspectiva más bien hipotética, olvidémonos de que sea el Partido Nacional, olvidémonos que estamos hablando del presidente Hernández como candidato. Pensemos en el país, que es lo más importante al fin y al cabo. Muy bien, gracias, abogado Milton Jiménez Puerto. Estamos concluyendo ya el programa. Yo quiero cederle un par de minutos finales a cada uno de ustedes, inicialmente al doctor Edgardo Rodríguez, si tiene algún agregado a lo que ha dicho el abogado Milton Jiménez Puerto, y sus palabras finales, doctor. Bueno, hay muchas cosas que podría decir. Con el tema de las credenciales, por ejemplo, se habló de que se les pusiera nombre a las credenciales y la oposición no quiso ponerle nombre. No, la alianza lo aceptó. La alianza no lo aceptó. problema. Bueno, hay otros partidos ahí que no se han pronunciado con el tema del nombre, ¿verdad? Son cosas que debieron haberse previsto desde mucho antes. Yo estoy totalmente de acuerdo, no debe haber un tráfico de credenciales y por eso hay que ponerle nombre. Pero repito, no hay ninguna prueba sólida y contundente sobre un fraude. Y le recuerdo esto al pueblo hondureño. El Partido Libre va a tener un acta con los resultados y el Partido Liberal un acta con los resultados, igual que todos los partidos. Cualquier fraude supuesto se estrella con ese documento. Cualquier intento fracasa con la copia del acta que va a recibir cada uno de los miembros de las mesas, sean partidos de maletín, sea el Partido Liberal, el Partido Libre o el Partido Nacional. Lo que tienen que hacer el Partido Libre, el Partido Liberal, es prepararse y preparar su gente en las mesas electorales. Eso es lo que tiene que hacer. Ahí está la garantía, en la mesa receptor electoral. Y finalmente, yo no sé qué va a suceder en Honduras si gana el Partido Libre o el Partido Liberal. No sé qué va a pasar, porque como hay un fraude montado, entonces va a ser deslegítimo el triunfo de la Alianza o el triunfo del Partido Liberal si el pueblo hondureño se manifiesta a favor de ellos. O sea, no sé realmente un escenario de ese tipo. Entonces vamos a tener que repetir las elecciones si gana la Alianza o gana el Partido Liberal, porque como hay un fraude montado, entonces también, ¿verdad?, va a ser totalmente ilegítimo ese triunfo. Esa es una cosa sumamente peligrosa. Así que no hay, hasta este minuto, no hay ninguna prueba sólida y contundente. Pero repito, está el antídoto a cualquier intento y ha estado siempre, desde 1980 hasta la última elección, está el antídoto en las manos de los partidos, y es la copia del acta en cada mesa receptor electoral. Muchas gracias y muy buen día a todos. Muchas gracias, doctor Edgardo Rodríguez. Abogado Milton Jiménez Puerto. Bueno, por supuesto agradecer la oportunidad de externar nuestras opiniones y de compartir con una persona respetable para mí. Hay situaciones que son bastante concretas. Es más, basta con ir a revisar el Censo Nacional Electoral para darse cuenta que aparecen uno mismo, cada uno de nosotros. Lo puede vivir en su familia, personas que
ya han fallecido y sin embargo aparecen habilitadas en el Censo Nacional Electoral. Personas, y ha circulado ahí en las redes, caso específico de un exadministrador del Colegio de Abogados de Honduras, que por supuesto me reservo su nombre porque no es el motivo principal de esto, que ya está condenado, está con una sentencia ejecutoriada, que es de condenado a 10 años de cárcel y sin embargo aparece habilitado en el Censo Nacional Electoral. Estoy mencionando dos casos concretos, pero yo creo, mi llamado final es que la gente, que la ciudadanía, que el ciudadano y la ciudadana de a pie, pedestre, vayan y ejerzan el sufragio, que lo hagan de forma masiva. Esta es una de las formas de derrotar cualquier tipo de fraude, cualquier tipo de estructura de carácter fraudulenta y por supuesto, insistir en este aspecto en el sentido de que estamos hablando de instituciones políticas bastante serias, Guillermo, ¿no? No estamos hablando de nada que se improvisó ayer. Es decir, cuando se hacen estos señalamientos, no se hacen con el propósito de provocar anarquía, de provocar crisis en el país, sino simple y sencillamente con el propósito de que se tomen al menos las medidas inmediatas para que el proceso electoral sea limpio. La mejor forma es la vigilancia ciudadana. La gente tiene derecho a estar ahí en las urnas, cerca de las urnas, con el margen, con la distancia, viendo que tampoco sus representantes, los que van allá a las mesas electorales, se vendan, por ejemplo. Porque también hay muchísimo dinero de por medio que no lo tiene la oposición, que no lo tiene la alianza, que no lo tiene el Partido Liberal y que sabemos que lo tiene la estructura gubernamental. Que se evite a toda costa esto, que la gente vaya y vote y por supuesto, si hay un resultado que sea, digamos, mínimamente garantizable en cuanto a las normas electorales, muy bien, pero que esto no dé lugar tampoco a entrar en este proceso bastante preocupante de autoritarismo y de dictadura, que es a toda costa lo que queremos evitar en la sociedad hondureña. Muchas gracias, abogado Milton Jiménez Puerto. Gracias, doctor Edgardo Rodríguez, por estar con nosotros. A ustedes, amigos televidentes, también gracias por acompañarnos. Así se plantea la coyuntura política electoral en nuestro país a 33 días de las elecciones del mes de noviembre. Gracias, que pasen un bonito día.